Buenos días, queridos hermanos, y bienvenidos un día más desayunando con la palabra. Y en esta mañana vamos a ver la palabra de Dios, cómo realmente afirma la deidad de Cristo. Y tan importante para nosotros como hijos suyos, en quien hemos realmente depositado nuestra fe, y también como conocedores, que es nuestro mediador, como es nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero qué importancia también poder enseñarlo a los demás y a través de la palabra de Dios. Y en esta mañana es Tony quien nos va a tener el devocional, y realmente nos vamos a disfrutar de esta bendición que es para nosotros poder tenerlo aquí también. Así que gracias a Tony por el devocional, y oramos también por él y por su familia, por Sara, por los niños, por Pablo, por Tiago, y oramos también que sean bendecidos y que el Señor nos guarde en todo. Hermanos, que paséis un buen día, que sea de bendición y que sea de edificación, y que el Señor nos guarde y nos cuide. Amén. Buenos días a todos. Es un privilegio para mí el poder tener este devocional en esta mañana y dirigirme a vosotros y aprender un poco más de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual tan necesario cada día en nuestras vidas. Y me gustaría que en esta mañana contestáramos a la pregunta: ¿cómo sabemos que Jesús es Dios? No sé si te la hiciste en alguna ocasión, no sé si has crecido desde pequeño y crees entenderlo, o quizá estés escuchando este vídeo y nunca te lo hayas planteado, pero ¿sabes responder bíblicamente a esta pregunta? Te lo digo porque el otro día hablaba con un compañero de trabajo y me di cuenta de la importancia de tener este concepto bien afianzado en nuestras vidas. Él me decía que Jesús para él había sido un buen hombre, había sido un hombre revolucionario, un hombre con muy buenos principios morales, un hombre que incluso en su época cambió el mundo, pero él no considera que Jesús sea el Hijo de Dios. Y tanto para él como para aquellos que somos creyentes, ¿verdad? El creer que Jesús es Dios es vital. Y es vital para la salvación de nuestras almas. Y como vamos a ver en esta mañana muy brevemente, la Biblia es rotunda y nos enseña que Jesús es Dios. Y es curioso porque este concepto conocido como la deidad de Cristo ha sido cuestionado durante toda la historia. Ya en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, surgía la siguiente declaración para proteger esta doctrina frente a los que pretendían ponerla en duda, y especialmente a aquellos que se llamaban los arrianos, más conocidos como el arrianismo. Era una herejía que negaba que Jesús fuese igual a Dios. Y la primera parte de la declaración afirmaba lo siguiente, y cito: «Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre». Y esta cita, ¿verdad?, no fue el resultado de pensamientos humanos, como le decía a mi compañero, sino que nació de una convicción bíblica y un estudio profundo de la Escritura, ya que la deidad de Cristo es el eje central de la fe cristiana. La deidad de Cristo significa que Cristo es igual al Padre en todos sus atributos. Y la Biblia nos presenta evidencias claras de la deidad de Cristo, y es lo que quiero que veamos en esta mañana. Es necesario que, como creyentes, estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, como nos dice el apóstol Pedro. Debemos tener
las evidencias bíblicas para predicar el Evangelio, para presentar a Cristo como la Biblia nos enseña, como el Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento aprendemos que Cristo es llamado el Hijo de Dios, en cuanto que era el Mesías, pero también afirmando su deidad. Y lo podemos leer en Mateo 3, 16, 17, en el momento de su bautismo. Y leemos: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos a la Trinidad actuando, el Espíritu de Dios, al Hijo bautizándose y saliendo del agua, y a Dios Padre afirmando al Hijo como igual a Él, y diciendo: es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Satanás mismo, un poquito más adelante, le llegó a decir: si eres Hijo de Dios. En ese contexto, ese si eres Hijo de Dios significa suponiendo que fueses el Hijo de Dios, como leemos en Mateo 4, 3 y 6. Él sabía perfectamente que Jesús era el Hijo, pero quiso probarlo, ¿verdad? Quiso tentarlo para ver si desobedecía al Padre. Pero como podemos leer, no lo consiguió, porque Jesús es Dios. Jesús mismo reconoció su deidad y así lo manifestó especialmente a sus discípulos, como por ejemplo cuando Él les preguntó en Mateo 16, 16, ¿quién decís que soy yo? Los mismos apóstoles escribieron acerca de esta realidad, concretamente el apóstol Juan en su Evangelio. En Juan 20, versículo 31, al expresar el propósito que tantas veces nos repite Fran, ¿verdad? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Juan 3:16, Juan afirma que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que significa que es único en su clase y diferente a toda cosa creada. Y llama la atención que ante la respuesta de Jesús como Hijo de Dios y al afirmar yo y el Padre somos una sola cosa, Juan 10:30, los judíos quisieron apedrearle, porque lo consideraban un blasfemo, ya que entendieron que ante la respuesta de Jesús, Él se estaba poniendo al nivel de Dios Padre. Ellos no creían, ellos no vieron al Mesías, ellos no vieron que Jesús era Dios, el Hijo de Dios encarnado. Y más adelante en las epístolas, el apóstol Pablo también habla de Jesús como el Hijo de Dios y como aquel que era la imagen del Dios invisible. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4 y Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y otra poderosa manifestación de la deidad de Cristo fue su resurrección de entre los muertos. Mi compañero me decía que la resurrección podía ser posible. Y yo le decía lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? La resurrección fue la muestra final más absoluta de su deidad. En el Antiguo Testamento a Cristo se le asignan otros títulos que están relacionados con su deidad, tales como maravilloso, lo podemos leer en Jueces 13, 18, Señor, Salmo 110, versículo 1, Emmanuel, Isaías 7, 14, y admirable consejero y Padre eterno, Isaías 9, 7. La deidad de Cristo tiene una importancia eterna por los siguientes motivos. Y pido que estén muy atentos. La redención, el rescate, la salvación
es posible. Y no es posible porque tú hagas algo. No es posible por tu obra, por tus méritos, porque hagas una ofrenda a un santo, a una virgen. La Biblia nos enseña que la redención, la salvación, el rescate es posible, ya que gracias a la muerte de Cristo y debido a su deidad, su muerte es suficiente para pagar la deuda infinita que existía por causa de nuestros pecados. Cualquier otra criatura finita no hubiera podido cargar con ese castigo. Tú no podías cargar con el castigo de nuestros pecados. Porque como dice Jonás, capítulo 2, versículo 9, la salvación viene del Señor. Y toda la Biblia nos muestra que ningún ser humano, ni ninguna criatura hubiera podido salvar al hombre, ya que solo Dios podía. Y solo alguien que era verdadera y completamente Dios podía ser el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Para llevarnos de vuelta a Dios y para darnos a conocer a Dios de forma más completa, como también dice el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 9. Si estás en Cristo, solo puedes darle gracias, solo puedes darle la gloria y darle gracias por su misericordia, porque antes de ser creyente eras enemigo de Dios, estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero si ahora has creído que Jesús es Dios, si has creído que Jesús es el Hijo de Dios, aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, aquel que fue a la cruz derramando su sangre, que cargó con nuestros pecados, y ahora hemos sido declarados justos por su muerte. Dios ahora te ve justo, te ve santo. Y ante esta realidad solo puedo exclamar como hizo Pedro en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si en esta mañana no tienes a Cristo, mi deseo, mi oración es que reflexiones sobre esta verdad. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y acude a Él, el único camino a Dios. Mi compañero me decía que está interesado en muchas religiones. Le gusta el budismo, le gusta incluso el islam. Y yo le decía, hay muchas religiones, pero un solo camino a Dios, y ese es el de Cristo. Que a Él sea la gloria. Buenos días.